Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante para todos y más en estos momentos. Tus finanzas en estos tiempos de crisis. ¿Qué podemos hacer para manejar mejor nuestras finanzas y hacer que nuestro negocio primero sobreviva y después progrese, ¿verdad? Vamos a comenzar. Y quiero presentarme, perdón, el día de hoy les dejo ahí un poquito de mi historia para que me vayan conociendo. Me da muchísimo gusto verlos aquí, a muchos conocidos, otros que no lo son, pero que me da mucho gusto de todas maneras tenerlos aquí. Eh, eh, Quiero decirles que con este tiempo que me ha tocado coachar a empresarios durante estos 14 años y ya 30 años de experiencia profesional, me he dado cuenta que el tema financiero es una pieza clave que hace que muchos negocios, simplemente por no manejarse adecuadamente, puedan caer en problemas graves o desaparecer de plano. Esto es algo que está sucediendo, no es algo nuevo, no es algo que podemos sorprendernos, sucede constantemente. Pero ¿qué pasa en condiciones críticas? En condiciones críticas, un negocio se vuelve mucho más frágil y mucho más delicado para el tema del manejo de sus finanzas. Así que vamos a comenzar a meternos de lleno ya en el tema financiero. Terminamos más o menos a las 9 de la mañana y la idea es darles más herramientas para su negocio en qué vamos a hacer de finanzas. Aquí vienen solo algún ejemplo de algunos clientes que hemos venido manejando. Si ustedes observan, muchos de ellos son empresas grandes, digo algunos en realidad, y muchos más son pequeñas, son dueños de pequeñas empresas con los que yo trabajo directamente, entrenándolos para tener mejores resultados. Y esa es mi intención el día de hoy, darles las mejores herramientas para que puedan enfrentar la crisis desde el punto de vista financiero. Herramientas muy prácticas, muy fáciles de usar, pero que les van a dar mucho mejores resultados. Estuve leyendo sus inquietudes que me llenaron en el formato de inscripción y vamos a tratar hoy temas muy enfocados en esos puntos que me están poniendo, ¿verdad? Dentro de los puntos que yo he visto que me han transmitido, algunos de ellos son, por ejemplo, cómo hacer promociones a bajo costo. Bueno, hoy hablaremos del manejo financiero, cómo emprender, si vale la pena, si es un buen momento, eh, vender vía virtual utilizando el home office, eh, la resiliencia, ¿verdad? El manejo de los precios en estas condiciones, ventas online. Algunos de estos temas nos los va a responder nuestras propias finanzas. Por eso es que voy a empezar con el tema financiero. Así que lo que he observado es que seguramente, además de estas preguntas que yo ahora puse, ustedes se están preguntando qué va a pasar con la economía, ¿verdad? Es una realidad que la situación económica actual es fuerte, es un impacto muy fuerte en la economía. Todos oímos noticias, apenas ayer nos dieron noticias muy fuertes y muy impactantes al respecto del impacto que puede tener la economía. Y desde luego muchos negocios se van a ver afectados, sobre todo aquellos negocios que no se preparen y que no tengan herramientas adecuadas para enfrentar la situación. Eso es lo que puede pasar. Entonces, yo quisiera también tratar de recibir de ustedes información y comunicación, si es posible, a través de mensajes para tener intercomunicación, sus dudas, sus preguntas. Eso nos ayuda mucho a tener más interacción, a que sea un diálogo, a que no sea solamente un monólogo, si es posible, y de esa manera enfocarme también a sus inquietudes propias. ¿Qué pasará con la economía? Bueno, pues hay un fuerte movimiento en la economía, hay una recesión muy importante, no solamente a nivel mexicano, a nivel mundial, esos son datos muy genéricos, y seguramente les preocupa qué impacto va a tener en su negocio. La verdad es que el impacto en un negocio en específico depende más de lo que hagamos nosotros mismos que de lo que suceda en la economía. Eh, ¿Va a haber cambios de los consumidores? Sí, definitivamente van a haber grandes cambios. Hoy platicaremos algunos conceptos básicos de esto, porque al final tienen un impacto muy grande en las finanzas. ¿Qué, qué, ¿Qué cambios principales estamos observando en los comportamientos? Algo muy por encimita, pero que nos va a dar elementos. ¿Cómo será la nueva normalidad? Ya tenemos alguna idea. Antes pensábamos que iba a haber un momento de cuarentena y después íbamos a iniciar muy rápido labores. La verdad es que eso
eso ya no va a ser. Vamos a ver hoy más información al respecto para darnos cuenta de qué es lo que realmente puede estar pasando y cómo va a suceder. Y qué va a pasar en nuestro negocio, qué elementos pueden estar sucediendo en mi negocio. Y aquí tengo varios ejemplos de negocios de algunos de ustedes que han estado entrando, desde negocios relacionados con el turismo, con los alimentos, restaurantes, multinivel, eventos online, médicos, construcción, consultorías, etcétera, etcétera, servicios. Entonces, vamos a empezar a ver estos temas, ¿verdad? Eh, la crisis, el producto, la zona de operación, el poco margen de negociación o cualquier otra variable. Si quieres tener éxito y ser un ganador, nunca justifiques un fracaso. Acepta tu responsabilidad y aprende. Solo hay un camino hacia el éxito, hacerte cargo de ti mismo. Esto viene en el libro de Aprendiendo de los Mejores de Francisco Alcaide Hernández, un bestseller que concentra el conocimiento de los grandes, digamos, sabios de nuestra sociedad moderna, los grandes expertos y gurús en diferentes áreas. Y lo que nos está diciendo es, en realidad, los resultados que tú tengas de tu negocio no tienen que ver con toda esta crisis, ni con el tema de salud, ni siquiera con las cuestiones políticas y manejos. Claro que son variables que nos pueden afectar, pero en realidad tus resultados dependerán esencialmente de ti y nada más que de ti. Así que vamos a enfocarnos en qué sí puedo hacer, qué sí está en mis manos. Eso es lo que sí puedo hacer. Eso me va a quitar estrés, angustias, ansiedades, depresiones y cualquier otro tema, ¿verdad? Que nos esté dando por la situación que vivamos en estos momentos y mejor nos enfocamos en aquello que sí está en nuestras manos y que sí podemos resolver, que es nuestro propio negocio. Entonces, bueno, en esas condiciones, ¿qué puedo hacer yo con mi negocio, verdad? ¿Qué cosas puedo realmente hacer en mi negocio? Bueno, primero hay que entender que nuestros consumidores actuales de todo lo que se ofrece actualmente tienen prioridades, o sea, cambiaron por completo. Sus prioridades cambiaron radicalmente y en este momento sus prioridades dejaron de ser el estatus, dejaron de ser el estilo de vida, dejaron de ser el lujo, el presumir, el mostrarse frente a los demás. Es decir, dejaron por completo de ser esos conceptos, por lo menos a nivel masivo y en la mayoría de los temas es así. Y empezaron, el primer punto y más crítico de todos es el sentirme a salvo. Todos tenemos esa inquietud de sentirse a salvo, incluso aquellos que salen o que salen sin tapabocas, en su mente está, ¿cómo puedo estar a salvo? Lo que pasa es que lo reflejamos de diferentes maneras cada uno, pero la realidad es que en todos está esa inquietud. Todos sabemos que hay muchos enfermos, todos sabemos que muchos han fallecido. Estoy seguro de que cada vez escuchan casos más cercanos, y eso es una cuestión real. Y eso lo que significa es que tenemos en nuestros modelos de negocios que tomar en cuenta esto como un principio de su comportamiento y de las acciones que tomen nuestros clientes y prospectos. Todos ellos van a estar, primero que nada, preocupados de estar a salvo. Así que los primeros negocios que logren hacer sentir a salvo a sus prospectos y a sus clientes, que nosotros los ayudemos a que estén a salvo, aunque no sea directamente relacionado con el negocio, seguramente seremos los negocios que avanzaremos más rápido, los que los clientes aceptarán más pronto y que nos den más oportunidades de servirles, de atenderlos y de apoyarlos. Y para eso necesitamos tener mucha comunicación con ellos. El segundo tema fundamental que está en la cabeza de todo mundo es cuidar la economía. Es una realidad que la mayoría de la gente ha recibido menores ingresos de los que tenía. Algunos de plano no han tenido ingresos. Y eso, ¿cómo están sobreviviendo? Pues o con ahorros, si es que los tienen, o tratando de ver de dónde sacan los recursos, créditos quizás, en fin. La realidad es que ese es otra prioridad que tenemos todos aquellos que tenemos un negocio o que tenemos que gastamos, que tenemos algún ingreso y podemos gastar en cualquier cosa, cualquier servicio. Los negocios no están fuera de eso, así que necesitamos em, identificar estos temas, estar a salvo y cuidar la economía. Si logramos demostrarle a nuestros clientes y a nuestros prospectos que estamos muy atentos de esto, que nuestros servicios reflejan esa situación, nos van a escoger.
Y claro, tenemos que hacer que se den cuenta y eso significa buen marketing. Hoy veremos un poquito de números para eso. Bueno, ¿hasta cuándo creemos que va a durar esto del COVID? Es una pieza clave, ¿verdad? Porque esto cambió las condiciones, el mercado. Muchos de los cambios que están sucediendo son cambios para siempre. No es fácil identificar cuáles, pero sí hay otros que sí son muy fáciles. La realidad es que todo lo que se refiere a trabajar en línea está cambiando mucho, pero al final, ¿qué tiene que ver con el tiempo? ¿Qué va a pasar? Bueno, estas son cifras del 28 de julio, apenas hace unos días, son cifras oficiales, tan válidas como ustedes las consideren, pero al final son cifras oficiales que nos hablan de una curva que pues yo no la veo como curva, sino más bien como una tendencia a crecer. Entonces, de tal manera que, al menos esto es lo que parece esta gráfica, ¿verdad? Puede uno interpretarla de diferentes maneras. Tal vez aquí hay alguna bajadita en casos confirmados, pero el hecho es que esto no tiene una tendencia, al menos no todavía clara, de reducirse, y eso significa que nosotros tendremos que operar con esas condiciones. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos que enfrentar y así lo debemos de trabajar, ¿ok? Tenemos dos opciones, una es preocuparnos mucho y la otra es ocuparnos y enfocarnos en cómo enfoco mi negocio para que aún así opere bien. Es decir, para que todos mis colaboradores se sientan seguros, tengan los elementos y las herramientas de seguridad y mis clientes también. Y bueno, hay que preguntarse entonces, ¿cómo puedo tomar buenas decisiones? ¿Qué elementos debo tener en cuenta? ¿Qué variables están bajo mi control? ¿Qué hacer con estas cosas que no puedo controlar? ¿Y qué pasa a corto y a largo plazo? Bueno, lo primero que todos seguramente vivieron, y es un reflejo de los comentarios que me hicieron también en sus inscripciones, es que hay un desbalance entre los ingresos y los egresos de efectivo. Probablemente todos hayan tenido una disminución importante en sus ingresos, algunos más y otros menos, y sin embargo los egresos pues no necesariamente bajaron. Bueno, es muy probable que en estos meses ya hayan tomado acciones. Si no es así, pues hay que apurarnos a tomar acciones concretas. Hoy les voy a dar herramientas para esto. Se trata primero de sobrevivir financieramente. Es un concepto de sobrevivir. Y yo quiero hacerles aquí un énfasis muy importante en cómo sobrevive un ser humano. Si de lo que se trata es de sobrevivir, ¿cómo sobrevive un ser humano? Bueno, pues necesita alimentos, agua y oxígeno, pero ¿en qué prioridad, verdad? ¿Qué es lo más importante? Un individuo puede aguantar a lo mejor 40 días, a lo mejor puede aguantar unos 60 días o 40 días sin alimentos, ¿verdad? Pero tiene que estar en muy buena condición física, cuidando mucho su salud. Sin embargo, sin agua estamos hablando de que a lo mejor entre 3 y 5 días, en casos extremos 12 días, pero no sin consecuencias importantes, ¿verdad? Pero sin oxígeno, ¿cuánto podemos estar sin oxígeno? Sin oxígeno probablemente aguantemos 1 minuto, 2, 5 minutos aguantan aquellos que están entrenados para eso en campeonatos mundiales. Eh, de modo que lo más importante para sobrevivir es primero oxígeno, después agua y después alimentos. Esta misma situación sucede con los negocios. El concepto financiero en un negocio es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el oxígeno de un negocio. Es ahí donde el negocio puede morir o puede vivir. Puede no tener muchas utilidades, puede no tener utilidades, puede no ser muy eficiente, muy productivo, puede no tener mucho compromiso de la gente, puede tener algunas carencias, pero si no tiene flujo de efectivo, el negocio ya no puede vivir, no puede aguantar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en una película en tiempo real de entradas y salidas, el dinero del negocio es donde se produce el desbalance y al final la liquidez financiera, pues es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones. En el momento en que no las puede hacer, se atora el negocio. Conociendo tu flujo de efectivo, bueno, pues aquí tenemos un estado de resultados y al final tiene un reflejo en el flujo de efectivo aquí, hasta abajo, si ustedes lo observan. Entonces, este es un negocio que a lo mejor tuvo una pérdida. Bueno, aquí es 2020, vamos a decir, 2020, pero bueno, es un ejemplo. En realidad, los ingresos pueden haberse reducido a la mitad o quizás menos que eso, pueden haber incluso estado en ceros, pero lo que quiero que observemos aquí es el impacto. El impacto es que incluso aunque hayan ventas posteriores,
¿verdad? Hubo una caída, pero aunque hayan ventas posteriores, lo que sucede es que tarda un rato hasta abajo, si ustedes ven en flujo de efectivo, en reflejarse en recuperación económica. A pesar de que haya un crecimiento en las ventas, el reflejar en flujo de efectivo todavía lleva un tiempo. Entonces necesitamos prever eso a través de un flujo. Puede ser incluso que haya utilidades antes, pero no necesariamente flujo todavía. Eh, esto es un impacto que tiene posterior. Entonces, arrancamos el negocio, empezamos a vender y no vamos a tener una respuesta inmediata hasta que acumulemos realmente una parte de flujo de efectivo. ¿Cómo mitigar entonces este desbalance? Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que el flujo de efectivo es el rey, es el punto más importante. Y pues hay que hacer un estado de resultados con un objetivo principal, el de disponibilidad de dinero. Este informe de flujo de efectivo que generemos tiene que ser diseñado para que nuestros hábitos de gastos de negocio y hábitos de gastos personales se adecúen a esas necesidades. Así, y entonces, el flujo de efectivo debe incluir el efectivo inicial, el efectivo que vamos a tener inicialmente en el negocio, más los movimientos operativos, más o menos el flujo operativo del negocio. Es aquí donde puede un negocio ser muy eficiente o no. Si tiene un flujo operativo muy grande, quiere decir que está siendo muy eficiente. Hay negocios que tienen mucho flujo de efectivo en general, pero no es operativo. El flujo financiero, que es el resultado de financiamientos, y el flujo de inversión, es el resultado de lo que invertimos en activos. Entonces, esto nos da al final el flujo de efectivo final. No se trata nada más de ver el flujo de efectivo final, tenemos que identificar de ahí cuánto es realmente nuestro flujo operativo. Puede incluso estar negativo, pero entonces tenemos que identificar cómo lo vamos a resolver. Y para ello, como una persona que está enferma, ahora precisamente, por ejemplo, que no oxigena adecuadamente, ¿qué es lo que hay que monitorear? Pues la oxigenación, o sea, el flujo de efectivo, es lo que haríamos. Y estarlo viendo cada semana. Si antes no lo hacíamos, al menos cada semana, estar revisando este flujo de efectivo con estas diferenciaciones. Es muy importante no perder de vista estos tres aspectos que les estoy mencionando y no solamente identificar el flujo de efectivo, porque es la diferencia. En estos momentos también hay que pensar que las ventas son vanidad, las ganancias son la cordura, pero el efectivo es la realidad. Si tienes efectivo, tu negocio está vivo. Si no lo tienes, tienes que conseguirlo, búscalo. Hay muchas estrategias que te pueden ayudar a generar flujo de efectivo. Hoy vamos a ver algunas. ¿Qué debe contener tu flujo de efectivo? Pues tus ventas probables, tienes que buscar tu flujo de efectivo pro forma o tu flujo de efectivo presupuestado en donde identifiques las ventas probables usando escenarios. Identifica si a la hora de salir a vender estás vendiendo el 20%, el 60%, el 80%, y identifica qué pasaría con un 20, con un 50, con un 80%. ¿Qué pasaría incluso si tuvieras una demanda grande? Imagínate que aciertas adecuadamente al mercado, resolviéndole estos dos temas que estamos hablando, ¿verdad? El de sentirse a salvo y el de economía. Si tú resuelves eso, muy probablemente vas a tener una demanda muy grande. Plazos de pago proyectados. Verifica cuánto tiempo realmente te están tardando tus proveedores en pagar. Es muy probable que incluso ya estés sufriendo el deterioro de los pagos, el retraso de los pagos, ¿verdad? Las empresas están teniendo problemas de flujo y muchas de ellas están optando por no pagar a sus proveedores y desde luego escogen los que son menos prioritarios y eso suele afectar más a las pymes que a las empresas grandes. Entonces tenemos que ser muy precavidos con eso, no permitir ni un día de retraso, es decir, incluso avisar, ya falta una semana, ya faltan 3 días, ya falta un día y ya el día que es el pago estar encima y cualquier pequeño retraso inmediatamente prender luces amarillas y rojas para que tomen acciones, ¿no? Costos proyectados, costos que tenemos estimados y proyectados que podrían crecer, incluso ahora hay una serie de costos adicionales, precisamente las industrias en donde la gente se concentra tienen costos muy complementarios porque tienen costos adicionales que están haciéndolos más difícil de hacer rentables. Eh, ¿Cómo estimular el flujo de efectivo? Bueno, tomar riesgos para ventas
tomen riesgos para generar ventas, pero solo ventas de corto plazo. Quiero decir corto plazo el pago. Si ustedes ven que les van a pagar a corto plazo, puede que valga la pena tomar ese riesgo. Pero si las ventas son a mediano o largo plazo, no es adecuadamente, no deberíamos tomar esos riesgos. Para super clientes, definan nuevos modelos de ingresos y de precios, ajustándolos a sus nuevas necesidades. Cuáles son las nuevas demandas, los nuevos ajustes de los productos y de los servicios y los nuevos precios. Todo es negociable en este momento por la sencilla razón de que todo el mundo está viviendo esta situación y para nadie es algo conocido. Son enfrentar situaciones nuevas, buscar nuevos productos, buscar nuevos servicios, enfocar tus gastos de marketing. Por ejemplo, yo estaba hablando con gente del turismo, de viajes virtuales que mantengan a la gente interesada, conociendo lugares con guías turísticas. En fin, hay una serie de elementos muy creativos que se pueden generar. Enfocar tus gastos de marketing solo en aquello que te va a ser muy rentable y que sabes que te ha dado resultado, y si no, probar bien con cosas ya muy probadas, no estar experimentando en este momento, buscar nuevos clientes proactivamente. El punto de equilibrio es la pieza fundamental que nos va a permitir saber si estamos arriba, si estamos en zona de pérdida o en zona de utilidad. Recuerden, están los costos fijos, los costos variables, la suma de los costos totales y la diferencia y la curva contra las ventas es lo que nos genera la pérdida o la utilidad. ¿Dónde estamos? Ese punto además puede estar cambiando. ¿Por qué? Porque depende de dónde están nuestros costos fijos, que son probablemente los más altos. Lo que queremos es también negociar o buscar cómo hacer mi margen de contribución más alto, es decir, la diferencia entre el costo variable o el costo de ventas, el costo de lo que vendo contra la venta, cómo la hago más grande, cómo me hago más eficiente y más productivo en eso. Y si eso significa ajustes de precios, probablemente tenga que hacer ajustes de precios a la alza. No somos los únicos que estamos en esa circunstancia. Entonces tendríamos que evaluarlo, identificarlo, enfocarnos en nuestros clientes que realmente reciben valor de nosotros. ¿Qué pasa con la temporalidad de los costos? En el caso de los costos variables, puedo adaptarme inmediatamente a los costos, porque si no compro, no tengo costos. Solamente si vendo, tengo costos. Pero los costos fijos son los costos que tengo que negociar más, porque estos a mediano y a largo plazo se vuelven fijos y tengo que convertirlos ahora en variables. Si no tengo los costos variables, los tengo que adaptar. No sacrifiques que afecte tu diferencia, no sacrifiques costos que afecten tu diferenciación, tu unique sales proposition o tu característica única de venta. Eso es lo que te va a dar fortaleza. Eso es como arrancarte las piernas para bajar de peso. Dejarías de poder caminar. El efectivo es el rey, entonces, como aprendizajes, ¿verdad? Ahora son tiempos de planeación de corto plazo con ejecución rápida y visión de largo plazo. Sus dos mejores herramientas son el flujo de efectivo y el punto de equilibrio. Las dos que yo les dije ahora son las dos herramientas más poderosas para gestionar sus finanzas, porque son las más críticas, son las del oxígeno. Eh, Antes de reiniciar nuevamente con tu oxígeno y agua, digamos, antes de reiniciar nuevamente con su negocio, identifiquen muy bien cuál es el problema, entender bien el entorno, o si ya lo empezaron, bueno, no dejemos de entender la situación. Muchos negocios se están abriendo y no están teniendo la respuesta que esperaban, entonces algo está pasando, tenemos que reajustarlo. Métricas claras, sencillas, son fundamentales para decidir en tiempos de crisis. Algo sencillito, pero muy rápido. Esto que yo les di es algo muy sencillo, pero muy poderoso. En época de crisis, todos los costos fijos son negociables, las rentas, incluso hasta los salarios, aunque después tendremos que enfrentar otras situaciones, pero por lo pronto recuerden, tema número 1 es sobrevivir y número 2 sería prosperar. Entonces, el negocio tiene que sobrevivir, ¿por qué? Porque es la fuente de ingresos de todos al final. Si no tiene liquidez, contacte a su banco, inversionistas, use los estímulos existentes, en fin. Recuerde que en la revisión de ajustes de costos tenga muy en cuenta su oferta de valor. No sacrifique costos que vayan en contra de su oferta de valor y siempre piense desde el punto de vista de ético. Y yo quiero ayudarlos a que antes de mencionarles la próxima conferencia, yo quiero ofrecerles a todos, bueno, no a todos, tengo realmente limitado la oferta que puedo darles. A 5 personas les puedo ofrecer la asistencia a un entrenamiento gratuito de 1 hora sobre inventarios o reducción de costos. Los 5 primeros que se registren el que me lo hagan saber por WhatsApp,
voy a darles una asistencia gratuita a un taller especializado en inventarios y cómo generar flujo de efectivo a partir de los inventarios, el impacto que tiene y cómo hacerlo. Y es una práctica muy enfocada a aplicarlo. Y por otro lado, o reducción de costos, o sea, van a poder escoger entre inventarios o reducción de costos. También quiero darles para 5 negocios, sobre todo aquellos que tengan más colaboradores. ¿Por qué? Porque el impacto que puedo tener es mayor para ellos, pero califiquen igual, y si lo hacen es para darles una consulta financiera, para que juntos identifiquemos en qué situación está su negocio y cómo esto que hoy aprendimos puede ayudarlos y cómo lo aplicarían a su negocio si es que no lo están aplicando. A lo mejor ya tienen incluso la información, qué van a hacer al respecto, cómo le van a sacar el provecho, ¿de acuerdo? Así que las 5 personas que se registren, ahora les voy a dar los datos. Nada más quiero avisarles que la próxima conferencia que les voy a dar es de los nuevos mercados en el 2020, así que si quieren saber qué está pasando en el mercado en detalle, más a fondo, qué cambios puede haber y pistas para ver cómo adaptarnos, ese es. Por favor, a este número es donde quiero que se registren. Recuerden, los 5 primeros les voy a regalar, porque lo que quiero es ayudarlos a que saquen flujo de efectivo de sus inventarios, de su reducción de costos, por un lado, o análisis financiero. Tómenle foto, por favor, agarren su celular, tómenle foto al WhatsApp y con eso no lo pierdan. De todas maneras, tienen mi contacto por los correos que les han llegado a todos, pero tomen la foto para que no lo pierdan. Y bueno, voy a abrir el micrófono por si alguno de ustedes quiere hacer alguna duda. Aprovechamos unos minutitos, estamos ya en tiempo, pero de todas maneras no quiero perder la oportunidad. Si algunos todavía pueden, me encantaría responderles algunas dudas. Así que, adelante. Por ahí, si tienen, y incluso quienes si tienen el interés, por favor. Lilian, te vemos ahí, muy bien. ¿Quieren abrir su cámara? También podría ser interesante. Bueno, me están Vale, buenos preguntando. días. Buenos días, Luis Alberto, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Qué gusto que Oye, estés. muy bien, muchas gracias, muy interesante tu plática. Este, te escribía por ahí en el chat que realmente estamos viviendo una época una realidad que supera cualquier realidad que teníamos considerada hace 3 meses, ¿no? Muy cierto. El caso específico mío, como tú lo sabes, y bueno, los que no lo sepan por ahí, los que están escuchándote, Sí, yo estoy en el área del sector turismo, que es de los sectores más golpeados. sí, claro. Así es. Y bueno, efectivamente, pues no sé, o sea, realmente las finanzas ahorita están muy cuatrapeadas. Vamos a platicar, Este, Luis Alberto. Te ofrezco que tengamos una plática como la ofrecí ahora, porque la hotelería tiene oportunidades. Desde luego, si queremos seguir el modelo que estábamos siguiendo de hoteles tradicionales, en este momento, pues no va a funcionar y muy probablemente no funcione bien en mucho tiempo. Vamos a tener una cantidad de gente que venga mucha menor demanda de la que había. Tenemos que adaptar las circunstancias, los productos, los servicios al entorno, Luis Alberto, para que esto mejore, ¿sí? Bien, Tenemos, gracias, Alex. Pues voy a estar ahí, sí, sí te voy a escribir y sí, sí lo voy a tomar. excelente, Muchas bienvenido gracias. con todo gusto y verás que podemos encontrar caminos para que no te afecte tanto la situación, puedas tener más flujo. ¿Alguien más que quiera preguntarme algo? Bueno, me llegó por aquí un mensaje, unas preguntas al respecto de ventas. ¿Cómo hacer la venta ahora? Tenemos que entender que las ventas en este momento requieren de más pasos. La gente requiere de más elementos para confiar. Precisamente tiene que entender que lo estamos ayudando desde el punto de vista de, desde el punto de vista de salud, que estamos muy preocupados por el salud, número uno, y número dos, que estamos muy preocupados por su economía. En el proceso de nuestra venta, si eso no estaba incluido, tenemos que incluirlo. A lo mejor son más pasos de venta, más tiempo para el cierre, pero no lo podemos omitir ahora. Eso es de hecho la prioridad, la preocupación que tiene la gente. Me dice Rocío, no terminé de entender lo siguiente, si el oxígeno es el flujo de efectivo, ¿cuál sería el agua y los alimentos? Muy bien, es la utilidad.
El agua y los alimentos sería el agua sería la utilidad, es decir, la utilidad en este momento no es prioritaria, aguantamos más tiempo sin agua. Y los alimentos sería productividad, ser más eficientes, contar con el equipo ideal. En este momento son elementos secundarios. El prioritario es el aire, el oxígeno, que es el flujo de efectivo. El agua, estamos hablando de la utilidad, y los alimentos sería productividad y cosas así. Podemos aguantar muchos días sin ser muy eficientes, muy productivos, pero si tenemos utilidad aguantamos un poco más. Ahora, si no tenemos utilidad, tampoco. Entonces sí, nuestro tiempo es muy corto, pero tenemos que tener flujo de efectivo, o sea, aire. En fin, esta situación lo hace crítico, ¿no? También tengo otra pregunta que me habla de cómo hacer la venta en línea, ¿verdad? ¿Cómo hacerla vía home office? Bueno, la verdad es que ahora tenemos más que nunca la aceptación de la gente a la venta en línea. Mientras que esto era muy difícil de lograr antes, ahora la verdad es que la gente está aceptando eso, prefieren eso que salir, que enfrentar las condiciones ambientales, o mucha gente está mucho más abierta a la venta en línea. Y sí, efectivamente, los procesos en línea son un poquito más largos, como yo lo decía, requieren de más pasos. Me tienes que demostrar lo mismo que en vivo me demuestras, ahora me lo tienes que demostrar en línea, y no es tan fácil, sobre todo si no estamos acostumbrados a hacerlo. Al principio nos va a llevar algo de tiempo, pero es como cualquier habilidad, simplemente es ponernos a practicarla como de lugar y trabajarla lo mejor posible. Así que ese es un tema. ¿Qué hacer con los precios? Tengo otra pregunta, que es los precios. Los precios que me dicen, ¿cómo mantener los precios si ahora vamos a tener costos adicionales en la industria restaurantera, en el turismo? Exactamente. Bueno, lo primero que necesitamos es identificar exactamente qué está buscando nuestro cliente y en qué condiciones está nuestro cliente, de tal manera que podamos resolverlo. Y esto puede implicar que a lo mejor sí, efectivamente, dependiendo del mercado, no podamos subir mucho el precio, pero entonces, por eso vimos hoy las finanzas, necesitamos reducir los costos fijos. Los costos fijos los necesitamos convertir en costos variables. Es decir, yo voy a tener más costos fijos si puedo vender más, y menos costos fijos si no puedo vender más o no puedo contar con flujo correspondiente. Entonces, si yo lo enfoco con esa prioridad, verán que el balance es mucho más fácil. Y esto significa renegociar rentas, renegociar servicios, líneas telefónicas, renegociar una serie de elementos que son gastos cotidianos, para que se ajuste a las nuevas necesidades y a la nueva realidad. Em, También tengo otra pregunta muy importante que dice, eh, ¿es buen momento para emprender? ¿Es buen momento para emprender? Mira, para las personas que me están preguntando de emprender, que incluso en el cuestionario eran varias, para emprender lo que necesitamos es encontrar un verdadero nicho, una verdadera necesidad, algo que está por ahí sin satisfacerse. Y yo diría que en este momento, justo en los momentos de más crisis, es donde más cosas hay que la gente necesita, que tiene como inquietudes, como necesidades, y que no están satisfechas. Es en ese punto en donde hay una enorme oportunidad. Los grandes negocios se han hecho en las grandes crisis. Si empiezas ahora un negocio enfocado a resolver el tema, por ejemplo, para darles una idea, uno de los negocios que está bollante ahora, todo está lleno, si ustedes buscan los autocinemas. Los autocinemas, curiosamente, pues están adaptados a estas circunstancias. Si ustedes buscan autocinema, en la zona donde estén, verán que hay ya como 5 nuevos autocinemas. Algunos ya llevaban algún tiempo, pero estaban muy abandonadones, no estaban sirviendo. Ahora están llenos para los próximos 3 meses. Traten de encontrar un lugar ahí, no van a encontrar. Ese es un mercado de nicho exactamente adaptado a las circunstancias. Así que si tú vas a emprender un negocio que exactamente resuelve la necesidad que en este momento la gente tiene, tu negocio va a crecer. Y eso es este consejo aplica también para los que ya tienen su negocio. Mi negocio puedo adaptarlo, puedo ajustarlo, puedo pivotearlo para que realmente resuelva ese tema específico que ahora todo el mundo tiene, esa objeción que me están dando a la hora de vender, esa inquietud con la que no vendemos. Si yo la puedo resolver, perfectamente podemos avanzar. ¿Mm?
Así que poner un negocio nuevo siempre es una gran oportunidad, es lo que más rentabilidad da, también es lo que más riesgo tiene si no nos preparamos adecuadamente para hacerlo, si no nos hacemos mejores dueños de negocios. Esa es la intención de estas pláticas, en donde lo que quiero es que ustedes se conviertan en mejores dueños, que puedan resolver sus problemas de verdad y y tengan mejores resultados al final. Yo diría, esa es mi pasión, esa es mi inquietud, ese es mi enfoque, el ayudarlos a mejorar sus resultados como negocio. Eh, También me preguntaban, resiliencia, tengo aquí resiliencia, ¿verdad? ¿Cómo ser más resilientes? Bueno, la resiliencia depende de que estemos preparados para enfrentar las cosas y adaptarnos a las circunstancias. Precisamente utilizando estas herramientas financieras, nos vamos a dar cuenta de que lo podemos resolver. Así que eh, eh, flujo de efectivo, recuerden, flujo de efectivo y punto de equilibrio como prioridades. Mm, también me comentaron un tema relacionado con las promociones a bajo costo. Bueno, las promociones a bajo costo podrían funcionar si realmente estamos resolviendo la inquietud de la gente y para que nos conozcan. Una manera de que nos conozcan en un nuevo servicio, en un producto y adquieran confianza, está en función de que nos adaptemos exactamente a las necesidades que tienen. Si nuestro producto no está bien visto en este momento, por ejemplo, un evento donde todo el mundo se reúne, por ejemplo, el cine, ¿no? Un lugar cerrado donde mucha gente se reúne, un cine normal, o una fiesta, un salón de fiestas, es muy difícil que incluso aunque lo demos a bajo precio se logre llenar. Muchos hoteles, aviones están dando precios muy bajos y aún así no se llenan porque no es un tema de precio, la razón. Lo que está detrás de por qué la gente no compra es por el tema de estar a salvo. A ver, en un avión no estoy a salvo, creo que el viento va a estar circulando, el virus va a estar por ahí, con uno que haya todos van a terminar enfermos, es lo que la gente puede sentir, ¿no? Digo, no sé si lo sé, hay que meterse a detalle a eso, pero si yo no logro que la gente se dé cuenta de que está a salvo ahí, pues no importa el precio que ponga, no lo voy a vender. En cambio, si las cosas son necesarias, por ejemplo, el gel, las tapabocas, las caretas, los desinfectantes, subieron de precio y sin embargo se siguen vendiendo volúmenes mayores que nunca. Bueno, es lógico porque están atendiendo una necesidad específica del momento. Eso es lo que yo le diría al respecto de las promociones de bajo costo, porque una promoción de bajo costo efectivamente te pega directamente en las utilidades del negocio y si no te va a generar un volumen, si no te sirve para que te conozcan y después te compren a precio adecuado, pues no te sirve. Una promoción de bajo precio no te va a funcionar. Ok, ¿algún otro comentario por ahí que tengan? Creo que son las preguntas que tengo. Bueno, pues eso es todo por hoy. Me da mucho gusto haberlos ayudado. Ojalá que les sirvan estas herramientas. Si les gustó, por favor, pongan sus comentarios, me mandan sus mensajes. Les agradezco muchísimo eso. Compartan las conferencias con quienes ustedes creen que les puede servir para mejorar, porque mi intención es llegar a más gente y poder ayudar a más gente. Tenemos un canal de YouTube también que se llama Coach para Empresas y un canal de Facebook que se llama Coach para Empresas, aparte de nuestra página que es Coach para Empresas también. Entonces, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente viernes y fin de semana, que mejoren sus negocios. Seguro que les va a ir bien, seguro que van a hacerlo bien, pero hay que ocuparse en eso, hay que enfocarse en realmente resolver los problemas y no quedarnos en que las inquietudes y las frustraciones que estamos teniendo. Muchas gracias y un abrazo a todos. Hasta luego.